Gloria a Dios, aleluya. Oh, bendito Padre Celestial. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Después de que Dios ministró nuestro corazón, después de que pudimos tener la oportunidad de alabar y exaltar su nombre. Amén. Hoy vamos a sentarnos en la mesa con el Señor para degustar de la palabra. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 14. Efesios 4, verso 14. Amén. Cuando lo tenga me avisa y lo leemos en el nombre de Jesús. Vamos a leer el verso 14 y el verso 15 de Efesios capítulo 4. Amén. Siempre haciendo alusión a que tenemos que ir madurando. Amén. Amén. En lo natural podemos nosotros ver, mis amados, que, o sea, cuántos, amén, sobre todo hoy en la juventud, y claro, pues también no porque podamos tener un poco más de años que los jóvenes, quiere decir que eso sea una señal de madurez. Amén. La madurez espiritual se mide por, amén, las actitudes, amén, o la actitud que yo tome delante de las adversidades. Amén. Aún Amén. disimulando el agravio, aún disimulando la ofensa. Amén. Qué diseño tan glorioso de madurez, plasmado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que en medio de maltratos, en medio de situaciones tremendas, pues Él siempre guardando la compostura, amén, Amén. en el nombre de Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Amén. Esto Amén. es Cristo. Y bueno, valga la redundancia, algo a lo cual tenemos que tomar muy en cuenta es que tenemos que llevar todas las situaciones, hablando de desfavores, de contrariedades, amén, que puedan estar pasando en nuestra vida, a la comparación de lo que Cristo pasó. Amén. Nosotros no vamos a comparar o a hacer comparación, amén, con situaciones en otra persona. Amén. No vamos a compararnos con otra persona. Amén. No vamos a decir, mira, yo como aguanto, amén, yo como soporto, yo como tolero más que aquella persona. Amén. No. Nosotros indiscutiblemente siempre, amén, vamos a tener que canalizar todas las situaciones, amén, hablando de situaciones tremendas, amén, ya lo decía, desfavores o contrariedades a lo que el Señor Jesucristo pasó. Y ahí está el diseño, amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él vino a padecer como hombre, para decirnos, siendo ser humano, tú puedes también padecer, amén, en medio de todo. Si es más grave la situación, porque si usted se da cuenta, yo creo que los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo fueron muy extremos, hermano, amén, muy extremos. Se habla de un desierto y que Jesús pasó, y no cualquier desierto, un desierto, amén, más espantoso, un valle de sombra y de muerte, amén. Amén. En medio de todas las situaciones, Él supo vencer. Él supo vencer. ¿Por qué? Porque se condujo delante de la peor situación con madurez. Con madurez, amén. Amén. Por eso, a lo que nosotros tenemos que hacer alusión es que tenemos que ir avanzando, tenemos que ir, amén, madurando,
madurando, amado. Lo vemos aún en la naturaleza. Nosotros cuando vemos, indiscutiblemente, en una fruta, cuando una fruta no ha madurado, amén, por lo general, si ya es cortada, se desecha, hermano. Se desecha, amén. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, amén, no va a madurar, no va a madurar, amén. Hay ciertas frutas que maduran separadas del árbol, amén, pero hay frutas que no. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que madurar de acuerdo a lo que dice el Salmo 1, amén. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley o en la palabra de Dios está su delicia. La madurez de nosotros como hijos de Dios, amén, está en deleitarnos en la palabra de Dios. Hay situaciones, amén, desgarrantes que nos hacen que el corazón brinque más rápido, pues hay que ir a la palabra de Dios. Amén. Amén. Y ahí vamos a encontrar nosotros el antídoto o el bálsamo para ese dolor. Amén. El bálsamo para esa enfermedad o para esa situación que nos está trayendo dolor al corazón. Amén. Amén. Entonces, tenemos que crecer, amén, de acuerdo a lo que es la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. E indiscutiblemente. Por eso es importante, amado hermano, no quedarnos, amén, no quedarnos a la mitad. Recuerde que el tiempo, el que podamos tener de conocer al Señor, no quiere decir que seamos maduros. ¿Amén? Hay gente que conoce al Señor de hace 30 años y muchas de las veces no vemos ni el mínimo indicio de madurez en ellos. Entonces podemos atribuir que todos esos 30 años, amén, todos esos 30 años no hubo un testimonio, amén, en ellos que generara una madurez. Como dice el libro de Isaías, amén, conforme al testimonio, amén, conforme al testimonio, si no, no les ha amanecido. No les ha amanecido, amén, conforme a la ley y el testimonio, o conforme a la palabra de Dios y el testimonio, todavía viven en tinieblas, hermano. E indiscutiblemente usted y yo fuimos llamados, amén, a ir cada vez más allá, cada vez más allá. Lo predicábamos el domingo, amén, creo que en la iglesia remanente. Tenemos que ir un paso más adelante de lo que va, amén, de lo que va o en lo que va operando el enemigo. Amén o no amén. Amén. Por eso en Proverbios capítulo 4, verso 18 nos enseña la palabra: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Es como la luz de la aurora. Amén. Dice que va en aumento hasta que el día perfecto es. Amén. Ese es el deseo de Dios hacia nosotros. Pero ¿cuál es mi deseo? Mi deseo es estancarme. Mi deseo es trabajar a marchas forzadas para poder tener un antecedente delante de los hombres y decir: yo soy más próspero que todo aquel que me rodea. Amado hermano, eso no es ir, amén, de gloria en gloria en lo espiritual. Por eso le voy a pedir en el nombre de Jesús que vayamos a el Evangelio según San Lucas capítulo 5, amén. Y vemos nosotros una manifestación gloriosa de alguien que, obedeciendo a un mandato tan sencillo, a un mandamiento tan sencillo pero tan lleno de testimonio, amén, porque el que lo estaba diciendo o el que lo estaba declarando era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Amén. Ahora, ¿por qué le decía yo? No es tanto, amén, no es tanto, amado hermano, amén, afanarnos en cuanto a las situaciones naturales, amén. Con esto no le quiero decir que renuncie a su trabajo, claro que no, amén, pero sí, para todo hay tiempo, amén o no amén. Amén. Por eso dice la pesca milagrosa, amén. No dice la pesca, amén, normal o la pesca natural, dice la pesca
milagrosa. Amén. Cuando usted y yo escuchamos, amén, de un milagro, porque un milagro es una situación, amén, que va más allá de lo natural. Una vez escuché decir a un ministro, es que la palabra sobrenatural no está en la Biblia. Amén. Hasta dónde el fanatismo, hasta dónde la religión está inundando las congregaciones. Amén. Yo no precisamente tengo que ver una letra tal cual. Amén. Tal cual. Porque tampoco la palabra Biblia viene en la Biblia. Amén. E indiscutiblemente estamos viendo hechos sobre lo natural. Sobre lo natural. Amén. E indiscutiblemente lo declarado en el libro de Hebreos capítulo 11, cuando hablamos de la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, lo natural es lo que yo veo, pero lo que está por sobre lo que yo veo es lo que Dios ve. O sea, está por sobre lo natural. Amén, amén, amén. Amén. Porque muchas de las veces, no, es que, ¿verdad? Sobrenatural. Amén. Hay veces que tantas situaciones en nuestra cabeza que nada más estamos como que buscando el error en Dios, sabiendo que no hay un error en Dios. Sabiendo que no hay un error en Dios. El miércoles el pastor Brian nos enseñaba, amén, él no se equivoca, él no pierde. Hay muchas cosas que él no sabe hacer, como perder o equivocarse. Amén. Pues es importante que nosotros podamos siempre, en medio de todo lo que podamos estar realizando en lo natural, canalizarlo, amén, canalizarlo más allá, amén, de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Lo hemos aprendido y como dato, amén, la certeza de lo que se espera, amén, es estar 100% seguro, amén, de lo que no tengo, pero en él prácticamente lo voy a tener. Amén. 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 La convicción de lo que no se ve es estar 100% convencido. Amén. De lo que no veo con mis ojos, lo voy a ver en él. Amén. Porque lo tengo aquí en mi corazón. Amén. ¿O no amén? Amén. Hay gente que nos va a decir, ay no, pero es que cómo puede ser posible si... Y nosotros simple y sencillamente poder decir, esa es tu fe. Mi fe va más allá aún de mi raciocinio humano. Amén. Porque nos limitamos. Vemos aquí nosotros, aconteció, capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, mi amado. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Amén. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, amén, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Amén. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Amén o no amén. Amén. Ahora vemos nosotros, amén, vemos a un Andrés, vemos a un Juan y vemos a un Simón Pedro que ya prácticamente estaban guardando sus redes. Amén. Pero indiscutiblemente vemos también a un Pedro que no se conformó con lo que habían hecho, amén, según sus fuerzas naturales, amén, sino que se activó para dar un paso más allá, amén. Y ese paso que Dios quiere que demos es, amén, en obediencia, un paso de fe. Cada paso que usted y yo podamos estar dando, amado hermano, en esta tierra, tiene que ser en fe, amén. Amén. Por eso dice, amén, respondió Simón y le dijo, maestro, amén, maestro. ¿Para qué fue que Jesús le dijo a Pedro o a Simón, amén, que es la misma persona? ¿Qué fue lo que le dijo? Separa un poco más, amén, separa un poco más la barca.
Y él subiéndose a la barca, amén, que estaba un poco separada de la orilla, amén, empezó a enseñar, dice la palabra, en la multitud, amén. En el Evangelio según San Mateo capítulo 4, verso 18, en el Evangelio según San Marcos capítulo 1, del verso 16 en adelante, usted va a ver lo mismo, amén, lo mismo, amén. Pero aquí, indiscutiblemente, dice, le enseñaba a la multitud, amén. La multitud buscaba a Jesús, usted y yo lo hemos aprendido, por el milagro, por el prodigio, por la señal, por la maravilla, amén, y por todos aquellos, amén, sucesos sobrenaturales que Jesús hacía, amén. Pero mire, cuando Jesús le dice a Simón, separa la barca, amén, dice, ya no voy a hacer milagros, ahora les voy a enseñar, amén. Ahora no les voy a imponer las manos para que sanen. Ahora no les voy a imponer, ¿verdad?, las manos para que se levanten, amén, de su invalidez. Ahora no les voy a poner mis manos sobre los ojos para que les regrese la visión. Ahora no les voy a poner, ¿verdad?, mis manos sobre la cabeza para que se les caiga la lepra. Ahora no les voy a declarar ni les voy a imponer mis manos para que sean liberados, amén, del enemigo. No, ahora les voy a enseñar. Y es lo que hasta hoy, amado hermano, hasta hoy mucha gente no quiere la enseñanza, no quiere la enseñanza, amén. E indiscutiblemente después de que Jesús les enseñó, dice, ahí les va un milagro, pero no es a cada uno, es para que todos vean, amén, lo que hace la obediencia, lo que hace deleitarse en la palabra. No nada más es el milagro en tu cuerpo, es que no te pierdas, es la restauración de tu alma, es la restauración de la relación que un día el pecado quebrantó, amén, de ti hacia mi Padre. No nada más es el que te crezca la mano, el que te crezca el pie, no. Es que se ha restaurado y preparado para el encuentro con mi Padre. Ese es el más glorioso de los milagros, ver vidas transformadas. Nueva criatura es si alguno está en Cristo. Amén o no amén. Por eso dice la palabra, y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. He aprendido, conforme a los dichos de tu boca, he aprendido. Amén. Toda la noche trabajé, toda la noche, amén, nos desvelamos toda la noche y no conseguimos absolutamente nada. Mas en tu palabra, mas en tu mandamiento, amén, voy a ir, dice, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Jesús declaró, como lo que mencionábamos hace un momento, tantas promesas de Dios, pero todas son condicionales, como lo dice en 2 de Crónicas 7, amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual, amén, mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, amén, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Alabado sea el Señor, amén. Toda promesa de Dios es condicional. Mas sin embargo, el enemigo hasta el día de hoy tiene, amén, a la multitud engañada. Ve nada más ve por tu milagro, amén. Ve para que sea sano, amén. Y claro, pues todos queremos, amén, de esos milagros. Pero yo creo que lo más glorioso es que después de haber recibido el milagro, podamos nosotros ser partícipes, amén, de un discipulado, ya pasar de la multitud a ser discípulo. Un discípulo es el que aprende a la primera, amén, y anhela
amén, anhela poner por obra para cuando venga la segunda enseñanza, no volver, amén, no aprender a la segunda, sino volver a aprender, amén, a la primera. Y viene la tercera enseñanza y aprender a la primera, amén, amén. Porque lo hemos dicho, amén, obedecer a la segunda es desobediencia, amén o no amén. Entonces la palabra, mas en tu palabra echaré la red, amén. Mas en tu palabra echaré la red. En el capítulo 21 de San Juan, en el verso 3 dice: Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Amén. Vemos la individualidad, amén, que existe muchas veces en el que se dice ser hijo de Dios o cristiano. Ya no consulta la palabra, ya no consulta, amén, al Señor en oración. Dice, voy a hacerlo, voy a hacerlo. ¿Qué te parece? Vamos a hacer esto. Ya no hay, amén. Muchas veces ya no hay esa determinación de decir, vamos a ponerlo en las manos de Dios, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, vamos a ver en oración qué nos responde el Señor. Ya, eso se está terminando y no debe de terminarse, amén. Amén. Porque vemos aquí, dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Voy a pescar. Amén. Vemos que en su determinación, en su fuerza, en su método, en su estrategia y aún en la pericia de aventar su red, amén, no pescó nada. Ellos se dijeron, vamos nosotros también contigo, y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Amén. Por eso, indiscutiblemente, Pedro tenía un antecedente que dice, bueno, mas en tu palabra echaré la red. Una cosa es lo que Él quiere para nosotros y otra cosa totalmente distinta, lo que nosotros creamos de Él. Amén. Lo que nosotros creamos de su palabra. No puede ser tan cierto lo que dice el pastor, no puede ser tan cierto, no puede ser tan cierto, amado. En ocasiones somos cuestionadores, y por más que andamos haciendo y deshaciendo, no conseguimos, amén, nada, porque no es en nuestro método ni en nuestra estrategia, es en lo que salió, amén, en lo que salió de su boca, en su palabra, porque la obra no es de nosotros, la obra es de Dios, amén. Amén, amén. Por eso dice en el verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Amén. O sea, no se la creían. No se la creían. Amén. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Alabado sea el Señor. Amén. Con amén. Sí, amén. Hasta hoy, el día de hoy, amén, irás un paso más adelante. Amén. Un paso más adelante. Alabado sea el Señor. Y cuando trajeron, amén, a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Alabado sea el Señor. Amén. Y cuando trajeron todo, amén, imagínense, si Él dijo que echáramos la barca, amén, habiéndola echado antes toda la noche, y luego viene y nos dice que vayamos, amén,
y echemos la red y esta pesca tan gloriosa que aún bendijo, amén, a otras casas o a otras barcas. Amén, un amén. Por eso es importante la palabra, la enseñanza, porque Simón no le dijo, bueno, voy a ver qué ocurre. No, dice maestro, maestro, amén. Y anhelo en nuestro corazón que cada vez más en el taller del maestro podamos estar recibiendo de lo que Dios nos dice, amén, en la oración, en los ayunos, amén, para así compartirle a otras casas, a la barca llamada Jesús viene pronto, a la barca llamada Remanente, y así a otras barcas alternas, alabado sea el Señor, amén, en las cuales tenemos esa comunicación, amén, como familia en la fe. Pero para eso tenemos que, amén, para eso tenemos que generar cada vez más en nosotros madurez. Amén. Madurez. Amén. Amén, amén. Cuando alguien es inmaduro, todo lo cuestiona. Cuando alguien es inmaduro, amén, a todo le ve el lado malo. ¿Por qué? Porque no hay una fe que sobrepase, amén, el entendimiento que Dios le ha dado o que Dios le ha permitido tener. Pedro no dijo, y si voy, amén, y no logro nada, voy a quedar en mal con estos. Amén. No titubeó, ni tampoco murmuró. Pedro no le dijo a Jacobo y a Juan, oigan, vengan, nos dice Jesús que vayamos, ¿cómo ven? Yo le dije que sí, pero bueno, como que no estoy muy convencido. No, no hizo eso. No ensució la palabra, no ensució el mandato, tal como se lo ordenó, así fue. Tan desagradable es, mi amado hermano, cuando alguien te dice en la cara que sí y te das la vuelta y después ya está cuestionando, amén, el mandato de la palabra. Eso es tremendo, eso no es ser maduro, amén, eso no es ser maduro. Por eso, indiscutiblemente, amén, dice Proverbios 4:18, lo que leíamos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el día perfecto es. En Hebreos capítulo 6, verso 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Muchas de las veces no salimos de los primeros rudimentos, hermano. Nos estamos arrepintiendo siempre del mismo pecado. Nos estamos arrepintiendo, pidiendo perdón siempre de la misma desobediencia. Y no brincamos más allá. Nuestra barca no avanza más allá de la orilla. Porque la barca se va a desprender de la orilla, amado hermano, para surcar, amén, hacia la bendición, alabado sea el Señor, por el mandato de la palabra de Dios. Jesús le dijo a Simón, separa la barca de la orilla. Amén. Y obedeciendo este hombre, dejó que Jesús enseñara de su barca hacia la multitud. Amén. Amén. Y ahí, amado hermano, vemos que la recompensa fue gloriosa. La recompensa por la obediencia. La recompensa, amado hermano, por... Mire, yo creo que si, así como era Simón de arrebatado, si le hubiera dicho a Jesús, no, pues de aquí mismo, ¿para qué quieres que separe la barca de la orilla? ¿Para qué quieres que la vuelva a desamarrar y la separe? De aquí enséñales. No, hermano. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece en todo. Amén, amén. A Dios se le obedece en todo. Él dice, separa la barca, amén, y deja que se vaya mar adentro. Nosotros tenemos que entender que si Él lo dijo, hay un propósito. Que si Él lo dijo, está en mí el obedecer. Lo acabamos de decir, lo mencionamos infinidad de veces. Él no se equivoca, Él no se equivoca. Él lo dijo y Él algo nos va a enseñar. Si nosotros obedecemos a la primera, amén. No voy a cuestionar. Amén.
Oye Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás separando la barca de la orilla? Pues es que Jesús me dijo. No, hombre, no, también tú que le haces caso. También tú que le haces caso. No, de aquí, si quieres ven de aquí. Si quieres, no, de aquí. Si Simón hubiera hecho eso, jamás, hermano, jamás, amén, lo hubiera llamado Jesús. Porque indiscutiblemente probó su obediencia. Y como él, amén, lo ha mencionado en la palabra, amén, en ocasiones de los pensamientos de aquellos saduceos o de aquellos fariseos que Jesús les decía, amén, sé de lo que está inundado su corazón, por qué hablan así, y sin haber abierto ellos la boca, mas Jesús veía la intención del corazón de ellos, amén. Jesús veía que Pedro era arrebatado y necesitaba ser tratado y procesado, pero era obediente, hermano. Era obediente. Era arrebatado, le preguntaban y era el primero, amén. Pero en la formación, amén, en la formación de Pedro aprendemos de cómo fue madurando, al grado, amado hermano, que ya no, amén, ya no había una revelación en ninguno de los 12 más que en lo que Dios le revelaba en Pedro cuando Jesús le pregunta, ¿quién dices tú que soy? Amén. ¿Quién dices tú que soy? Jacobo, Juan, Zebedeo, Andrés, Bartolomé, ¿quién? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien has dicho, pero no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. 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 Vemos ya un Simón, ya vemos a un Pedro maduro, pero empezó obedeciendo por lo mínimo. Y vemos un crecimiento al grado de que Jesús le dice, amén, le dio las llaves del reino y le dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. ¿Hasta dónde la madurez de un Pedro? ¿Hasta dónde la madurez que tenemos nosotros que entender que es alcanzable? Que podamos declarar en la tierra, amén, que podamos declarar y establecer en la tierra, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, podamos declarar y activar nuestra fe, hermano, en el nombre de Jesús, amén. Aunque muchos cuestionen y por no entender murmuran, eso es terrible. Eso es terrible, amado hermano. Alabado sea el Señor, amén, amén. Y luego dice, de cierto te digo, amén, de cierto te digo que sobre esta roca, no dice piedra, porque piedra es Pedro, amén, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa confusión, amén, dio lugar a que existiera o se levantara una iglesia tradicional, amén, para decir que Pedro es el fundador de la iglesia. Y no es cierto, amén. ¿Por qué? Porque cuando dice, tú eres el Hijo, amén, del Dios viviente, y Jesús le dijo, sobre esa roca o sobre esa declaración, sobre el Hijo del Dios viviente se levantará la iglesia. No dice sobre la piedra, dice sobre esta roca, amén, sobre esta roca o sobre esta declaración. Ahora estamos hablando de discernimiento y de revelación, no estamos hablando, amén, en lo natural. Por eso dice, no te lo reveló carne ni sangre. Estamos hablando de algo en revelación. Hay gente que busca la lógica en Dios. En Dios no hay lógica. En Dios no hay lógica. En Dios hay propósitos. Dios se mueve por sobre lo que es lógico. ¿A poco nos parece muy lógico que el mar se parte en 2 y 3 millones pasen en seco por el mar? Eso no es lógico. Nos parece lógico que un hombre, empezando a obedecer en algo muy sencillo, aventar una red, amén, y esa red natural no soportara tanta bendición que la obediencia hacia Jesús desencadenó, que tuvo para compartir aún para otras barcas. Eso no es lógico. Pero a veces queremos obrar en nuestra lógica. Mi lógica es vana, es profana, es carnal, hermano. Dios no es lógica, Dios es espíritu, es poder,
es poder, es espíritu. Amén, un amén. Amén. Así que es importante, amén, que vayamos en esa madurez que Dios quiere que tengamos día con día, día con día. En Filipenses capítulo 3 verso 12 dice: no que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo, amén, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, mire qué glorioso, pero una cosa hago, no me quedo estancado. El Señor dice que día con día tengo que dar un paso en fe, y cada día doy ese paso en fe. Por eso dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén o no amén. Amén. Oye, tú vas en retroceso. No, es que lo que me hicieron de niño, y es que lo que me hicieron, ¿verdad?, mis amigos del colegio, lo que me hicieron mis padres, aunque ya están con el Señor, Dios los haya perdonado, y lo que me hizo mi comadre, mi compadre, pero ya tienes 30 años en el Evangelio, ya debes de ir hacia adelante, madurando. Maduremos, 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 amados. Amén, amén. Es tan desagradable platicar con un inmaduro, hermano. Amén. Hablando de que dices tú: ¿cómo? Tus pláticas no son de un pastor, tus pláticas no son de un apóstol, de un evangelista, de un maestro, no son de un maduro. ¿Qué es lo que le estamos impartiendo a la iglesia? ¿Inmadureces? No, hermano. Tenemos que ir entendiendo que aunque seamos pastores, no lo hemos aprendido, no lo sabemos todo. Amén. Pero pretendemos ir un paso adelante. Señor, danos más de tu madurez. Danos más de tu madurez. Porque si yo empleo la madurez o la poca madurez que tenga, pues es muy limitada. La madurez de Él, como Pablo dice, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Prosigo. No desisto, no apostato, prosigo. Yo tengo una fe. Amén. Usted tiene una fe, y nuestra fe tiene que ser dirigida hacia la meta. Por eso dice: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén o no amén. Amén. Así que, mire, vamos a ir a Oseas capítulo 7. Amén. Y en ocasiones estamos nada más. ¿Alguna vez usted ha hecho, por decir, tortillas de harina? Amén. Nada más las coge de un lado. No. Si no voltea la otra, se va a quedar cruda. O sea, no va a ser una tortilla de harina, amén, apetecible. Puede enfermar a alguien. Podemos enfermar a alguien. Tiene que ser algo, amén, tiene que ser un producto terminado. Esa sería la expresión. Amén. Oye, ¿puedo agarrar esta tortilla de harina? Pues sí, todavía no la volteo, ¿verdad? E imagínense. Amén. Por eso dice la palabra aquí en el verso 8, hablando de Efraín. Amén. Efraín era uno de los hijos de José, hermano. Dice: Efraín se ha mezclado con los demás del pueblo. Efraín fue torta no volteada. Fue torta no volteada. Se quedó en el proceso. Efraín no fue, amén, no desarrolló un ministerio fructífero como el de su padre José, cuando Jacob le dice: serás rama fructífera.
serás rama fructífera. Amén. Pero ¿por qué le pasó esto a Efraín? Porque escuchó la voz, amén, que en lo natural aventaban los demás pueblos, siempre rebelándose en contra de Dios. Por eso dice en el verso 1, amén, de Oseas 7, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador y despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Dice, con su maldad, amén, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que ya se haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Dice, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Y todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza, verso 9, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Alabado sea el Señor, amén. Amén. Vio la situación de haberse enredado en maldad, amén, pese a lo que Dios le había profetizado a su padre José, amén. Y pasó, amén, de su juventud a su madurez natural y a su vejez, y no supo ni cómo el enemigo, amado hermano, le arrebató todas las promesas que Dios le había profetizado por boca de su padre José. Por eso dice aquí, devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Amén. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ni cuenta me di. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que dejaste a Jehová. Lo que ocurrió es que decidiste escuchar la voz de otros contrarios a lo que Dios decía, amén, y tu pregón siempre fue, Jehová está conmigo, Jehová está conmigo, amén. Mas sin embargo aquí dice el verso 10, y la soberbia de Israel testificaba contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue, amén, creyéndose león, amén, creyéndose león. Conmigo nadie puede, pero dice la palabra, amén, Efraín fue como paloma incauta, amén, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Cuando fuere entenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Amén. Yo los redimí. Amén. Yo aventaré mi red. Es tremendo, hermano. Amén. Yo los haré caer. Ahora lo hemos aprendido indiscutiblemente, y lo hemos mencionado, creo que aquí también. Un hombre contra otro hombre, contra Satanás Dios, pero contra Dios ¿quién? Amén. Por mucho que le ande yo sirviendo, amén, en Egipto o en Siria, como Efraín, ahí andaba buscando, amén, cómo fomentar la maldad en él, amén. Imagínense, por mucho que Efraín
colaborador del enemigo, imagínense a Efraín decirle al diablo: ay, es que vengo porque Jehová viene contra mí. ¿Sabe qué le va a decir al diablo? Arrepiéntete, arrepiéntete, porque yo aunque me arrepienta, yo ya no tengo otra oportunidad. Estás vivo y arrepiéntete, porque donde Él me permita hacerte daño, yo no te voy a lastimar, yo te voy a hurtar, matar y te voy a destruir, aunque me estás sirviendo bien, aunque te diga ser su hijo, pero obres de acuerdo a mi paternidad. Como cuando Jesús le dijo a aquellos religiosos, amén, sí, son descendientes de Abraham, amén, pero no son hijos de Abraham, porque si fuesen hijos de Abraham, no quisieran matarme, no me querrían matar, mas sin embargo, ustedes me quieren matar, amén, y vuestro padre es padre de mentira, ustedes sois hijos del diablo. Qué tremendo, hermano. Ya cuando Jesús dice así, dice, Él lo dice y es una realidad. Amén. Amén. Es una realidad. Por eso dice: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. La palabra es dura, hermano. Un día Pedro, amén, después de que Jesús, amén, dio un sermón delante de la multitud, ¿qué cree que hicieron los que buscaban el milagro? Porque hay mucha gente que busca, amén, algo a su conveniencia, amén, y cuando no lo encuentra, no se vuelven a parar en la iglesia. Y cuando Dios les hace el milagro, muchas de las veces, cuando hay ingratitud en sus corazones, no se vuelven a parar en la iglesia, amén. Entonces Pedro se preocupó, porque Pedro, acompañando al maestro, acompañando a Jesús, junto con los otros discípulos, veía los milagros, veía los prodigios que hacía la multitud, amén. Pero cuando el maestro, como en la barca, empezó a predicar, empezó la enseñanza y empezó a declarar la palabra y empezó a establecer el diseño que el Padre quiere para que nadie se pierda, y todos empezaron a ir, hermano. Todos empezaron a ir. Y Pedro en sus arrebatos va con el Señor y le dice: Padre, dura fue esta palabra. Ya todos se fueron. ¿Qué vamos a hacer? La iglesia está sola. Ya todos se fueron. ¿Qué cree que le dijo Jesús? Pedro, si te quieres ir también tú, vete. Pero Pedro, como que ya estaba en ese trato de madurez, dice: Señor, ¿a dónde he de ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. No, Señor, si hace, nada más yo decía, Señor. Ay, Señor, maestro, nada más estaba diciendo. Jesús era, amén, era templado, pero cuando hablaba con poder, hermano. Amén. Amén. Yo creo que, imagínense qué sentiría Pedro. Amén. Si quieres irte también tú vete. Amén. No, Señor, nada más yo decía. ¿A dónde voy a ir, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén, alabado amén. Y glorificado sea el Señor. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 3 verso 11. Ya voy a terminar, hermanos, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. El cual es Jesucristo. Amén. La palabra de Dios, la Biblia nos enseña que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Amén. Cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos como niños. Disfrutemos nuestra niñez espiritual. Amén. Pero va a haber el tiempo en que tenemos que dar indicios de crecimiento y de madurez.
Amén o no amén. Amén. Imagínese a alguien que se presente y diga, oiga hermano, amén. Porque hay veces que el inmaduro, amén, el murmurador, el contencioso, el escarnecedor, amén, el escarnecedor, al escuchar una palabra de poder, al escuchar una palabra que los confronta, va a decir, ay no, y eso que es el pastor, y eso que es el pastor, no, pues es que se supone, no, amén. Muchas veces, amado hermano, tenemos que entender, amén, que como siervos de Dios en el liderazgo, en el pastorado, en ocasiones queremos que todavía se nos hable como a los inconversos, amén. Se supone que tenemos un nivel de madurez, amén, amén. La respuesta de Pedro no fue, amén, salir a chismear con los otros 11. La respuesta de Pedro cuando Jesús le dijo, amén, si quieres irte también tú. La respuesta de Pedro fue, ¿a dónde voy a ir? Directamente a la cara del Señor, directamente al rostro de Jesús. ¿A dónde voy a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? No fue con los otros 11 a decir, ay no, y eso que es Jesús, y eso que es el Señor, y eso que es el Maestro. ¿Qué creen que me dijo? Para mí no está bien, ¿cómo lo dijo? Para mí no está bien. Y allá andamos de niños chillones, inmaduros. Imagínense un Juan, un Andrés, un Zebedeo, un Judas decir, oye Pedro, espérame. Amén. Para empezar, en todo te quieres meter. Para empezar, Pedro, piensas que ya lo sabes todo. Para empezar, Pedro, yo creo que ya, ¿verdad? Como que ya también nos estás fastidiando a nosotros. No hizo eso Pedro. Pedro solamente guardó su corazón y le dijo, Señor, ¿a dónde voy? Como decimos acá en México, ¿a dónde he de ir que más valga de lo que valgo contigo, Señor? Amén, amén. Y no se la cantamos ni al gallo, ni al caballo, ni al hombre, ni a la mujer, al Señor. Amén. ¿Se ha escuchado esa alabanza del mundo? ¿No la han escuchado? ¿No? Déjense las paso. No, pero soy cristiano. Amén. Sí, hay un canto del mundo. Amén. Que dice, ¿a dónde he de ir? Amén. ¿A dónde voy a ir? Amén. ¿A dónde he de ir? Amén. ¿A dónde he de ir que más valga? Dice. ¿A dónde he de ir que más valga de lo que valgo contigo? Amén. Esa me la cantaba mi esposa. ¡Aleluya! ¡Santo! Por eso le digo, valórame, hija, valórame porque valora a Dios, amén. Y ella me dice con el rostro bañado en lágrimas, ¿a dónde he de ir? De lo que más valga de lo que valgo contigo. Órale, no. Ya hasta me emocioné. Señor, pero eso es para ti, Padre. ¿A dónde hemos de ir que más valgamos de lo que tú nos diste? Amén. Amén. Valor. ¿A dónde? Así que, amados hermanos, en el nombre de Jesús, podamos madurar, podamos usar las situaciones que se presentan y se van a seguir presentando. Amén. Amén. Con mucha madurez. Pero no caigamos en el juego de los inmaduros, de los contenciosos, de los murmuradores, de los chismosos, de los que solamente buscan ver el prodigio y el milagro. No, seamos de los que en su palabra damos un paso en fe. Amén. En tu palabra, Señor. Amén, amén. Yo no entiendo muchas cosas, pero tengo fe que si salió de tu boca, yo lo creo en el nombre Amén. de Jesús. Si de ti salió que yo y mi casa seremos salvos, yo lo creo, amén, yo lo creo en el nombre de amén. Jesús. Amén. Amén. Y amén. Prosigamos a la meta, hermanos, en el nombre de Jesús. Prosigamos a la meta en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Pues vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Recordándoles, amado hermano, lo que siempre Dios nos ha enseñado en el taller del Maestro. Esta palabra primeramente es para su servidor, primeramente para el que está hablando. Amén. En el nombre de Jesús. No vamos a echar mano de las cosas viejas. Amén. Porque las cosas viejas pasaron. Estamos en Cristo
y hay que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de nivel en nivel, para su honra y para su gloria. Oremos por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos delante de ti, Padre, para que seas tú, Señor, para que seas tú, bendito Padre Celestial. Declaramos bendición, Señor, bendición sobre la tierra, bendición sobre nuestra colonia, Fidel Velázquez, bendición sobre las colonias que aquí representamos. En el nombre de Jesús declaramos bendición sobre nuestra vida, bendición sobre nuestra casa natural, sobre nuestra casa ministerial. Declaramos bendición en el nombre de Jesús, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos el honor, el reconocimiento y pedimos, Señor, que sigas evaluando nuestra madurez. Sigue evaluando nuestra madurez en el nombre de Jesús, Señor, que podamos seguir a la meta, que prosigamos a la meta, que prosigamos, Señor, en esos pasos firmes delante de ti, en el nombre de Jesús, Señor. Así nos bendiga, Señor, como lo has estado haciendo en palabra, en revelación y en discernimiento. Así declaramos bendición sobre la iglesia. Jesús viene pronto, sobre la iglesia remanente. Seas tú obrando, Señor, en todos los planes que se tienen en ti para estas casas. En el nombre de Jesús, seas tú, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a ser determinados. Ayúdanos a establecer tu diseño en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a tener nuestro oído, Señor, afinado al tono de tu voz para cuando tú declaras, para cuando tú, Señor, determinas darnos alguna instrucción, poder tomar esa instrucción, poder tomar esa palabra profética por medio de tus siervos, los profetas, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, pido, ruego y clamo, Señor, que se levanten los profetas, Señor, en la iglesia, el taller del maestro, en la iglesia remanente, en la iglesia Jesús viene pronto, Señor. Que se levante la palabra profética, que se levante, Señor, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo para declarar, Señor, con fe, bendito Dios, que ya es hecho lo que todavía no vemos, Padre, pero que tú lo has declarado, que lo que confesemos con nuestra boca, eso es en el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial, Señor. Yo te pedimos perdón si hemos cuestionado tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, si no te hemos obedecido. Perdónanos, Señor, si nuestro corazón, bendito Dios, está, Padre, cautivo, Señor, en Egipto o en Siria. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. No queremos ser esa torta no volteada. No queremos ser esa torta, Señor, cocida a medias. No queremos ser esos tibios, no queremos ser esos que medio creen. Queremos ser aquellos, Padre, que en tu palabra vamos y echamos las redes en el nombre de Jesús. Así declaro para la iglesia Jesús viene pronto, para la iglesia remanente y el taller del maestro, Señor. Bendito Dios, tiempos de evangelización, tiempos, Padre, de cosecha, tiempos, bendito Dios, de ir por la mies que es mucha. Obra, Señor, en nuestra vida, obra, Señor, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, Padre. Seas tú bendiciendo a aquellos que nos ven por internet, aquellos que nos ven, Padre, en repetición. Seas tú bendiciendo, Señor, a los varones de esta casa, a las mujeres, a los jóvenes, a las señoritas, a los niños. Seas tú bendiciendo a sus familias, seas tú bendiciendo sus trabajos, sus negocios, sus estudios. Seas tú bendiciendo estos ministerios en el nombre de Jesús. Seas tú bendiciendo el programa de Palabra Viva y Eficaz. Seas tú bendiciendo, Padre, el programa de los jóvenes sobre la misión. El problema, Señor, bendito Dios, cualquiera que sea y se presente, sea como nada delante de ti en estos programas para transmitir en el nombre de Jesús. Seas tú bendiciendo a los
jueves, Señor, de pastores, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, seas tú bendiciendo, seas tú declarando y estableciendo con tu palabra lo que hemos de declarar y establecer en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. No queremos ser como Efraín, Señor, que por estar, bendito Dios, en los pregones del mundo, somos torta no volteada. Señor, no queremos ser torta no volteada, queremos ser el pan, Señor, bendito Dios, bien cocinado, Señor, en el nombre de Jesús. No queremos ser esa migaja que un día cayó de la mesa. Queremos ser, bendito Dios, aquel pan, Señor, bendito Padre Celestial, en que todos puedan venir y compartirles del pan de vida llamado Jesús, Señor y Salvador nuestro. Danos la fuerza que necesitamos para seguir adelante, Señor. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes, Señor. Pero así revístenos con tu armadura, revístenos, Padre, bendito Dios, con el yelmo, con la coraza, con las sandalias, revístenos con el escudo, con la espada, revístenos, Señor, con tu palabra revelada, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, bendecimos a todos aquellos, Señor, bendito Padre Celestial, que con falso testimonio, con palabras o con malas acciones, Señor, atentan en contra del ministerio, el taller del Maestro, en contra de Jesús viene pronto y en contra del remanente. Bendecimos, Señor, aquellos brujos, aquellos agoreros, aquellos hechiceros, Señor. Bendecimos, Padre, a todos aquellos que con malas intenciones, Padre, abren su boca para maldecir tu obra. Los bendecimos y seas tú haciendo la obra en cada uno de ellos, porque son almas y, como dice el salmista, de que han de servir en el infierno, si no han de alabar y exaltar tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Y seguimos poniendo, Señor, nuestras peticiones muy personales en ti, Padre. Sigas haciendo la obra y sigas tú enseñándonos. Sigas tú enseñándonos, Padre. En el nombre de Jesús, sigue activándonos para tu encuentro. Sigue activándonos para tu encuentro, Señor. En el nombre de Jesús te doy la honra, la gloria, el honor y el reconocimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Amén. Nos vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Le voy a decir a mi hermana esposa que me apoye en el nombre de Jesús. ¿Cómo le decimos a la pastora Lorena? Dios la bendiga y no guarde. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga, amén, en el nombre de Jesús. Hermosa enseñanza. Amén. Pues que nuestras oraciones siempre sea el pedirle al Padre que nos enseñe a ser más agradecidos, amén. Amén. Que nos siga instruyendo para ser esos cristianos, amén, donde seamos ejemplo para la gente que está a nuestro alrededor, para la gente que nos ve, que muchas veces no nos hablen, pero nos están viendo, que sepan que somos esos cristianos fieles, amén, esos cristianos de una sola pieza, amén, amén. Esos cristianos temerosos que aman y obedecen a su palabra, amén. Amén. Así que pues hay que seguir perseverando, hay que seguir caminando en la obra del Padre para que el Señor siga haciendo su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Pues vamos a inclinar nuestro rostro en el nombre de Jesús y vamos a darle gracias al Padre por estas ofrendas y estos diezmos. Amén, bendito Dios, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, bendito Señor, gracias por tu enseñanza. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, aquí nos tienes, Padre, porque sabemos que en nuestro corazón está el servirte, el buscarte, el aprender más de ti.
Sabes tú, Señor, que no te podemos engañar. Tú nos conoces perfectamente, Padre, y aquí estamos, Padre, para que sigas, Señor, dándonos esa sabiduría que necesitamos para sabernos guiar, Señor, en este mundo, Padre, para sabernos conducir conforme a tu palabra, Señor. Muchas gracias por todo lo que hasta el día de hoy nos has brindado, nos has dado, nos sigues ofreciendo, Señor bendito. Gracias por cada uno, Señor, de estos hijos ministeriales que hoy estamos aquí. Gracias, Señor. Bendice la vida de cada uno, Señor, de los que aquí se encuentran, de los que no pueden estar aquí, bendito Padre. Bendice, Señor, a cada dador alegre, a cada uno de los que hoy vienen a depositar su diezmo, su ofrenda, bendito Dios, que sigas bendiciendo sus trabajos, bendito Señor, que sigas conduciéndolos siempre, Señor, por el buen camino, Padre. Que aún en el trabajo, Señor, se van a conocer, Señor, de diferentes ambientes, Señor, pero que seas tú, Padre, el que nos aperciba de todo lo malo y nos ayudes a apartarnos del mal, tanto en los trabajos como en los estudios, bendito Señor. Recibe esta ofrenda, recibe este diezmo que hoy se te viene a entregar con este corazón agradecido, Padre, porque sin merecerlo no nos ha faltado nada, Señor. No ha faltado ese alimento en nuestras mesas, no ha faltado ese alimento espiritual, Señor, que nuestro espíritu necesita. Gracias por todo lo recibido de tu mano. Gracias, Señor. Bendice, Señor, cada hogar, Señor, que aquí representa cada familia, Padre. Bendícenos, Señor, y no nos desampares, Señor, que seas tú el proveedor de cada necesidad que nosotros podamos estar pasando espiritual, económicamente, Señor, que seas tú en nuestras vidas. Gracias, poderoso Rey, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, con gozo y alegría en nuestro corazón, porque Dios ama al dador. Amén, Amén, amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Me estaba riendo hace un momento por lo que Dios me hace decir. Mira, ¿verdad? ¿A dónde vas de lo que a dónde he de ir que más valga? ¿Verdad? Imagínense, ¿a dónde vas? Imagínense el Señor. Y aún así nos vamos, amado. Hay mucha gente que deserta, amén. Imagínense el Señor, hey Pancho, ¿a dónde vas? ¿Que más valgas? No, pues allá en Egipto me valoran, aquí no me valoran en la iglesia. Hey Chencha, Pancha, ¿a dónde vas? ¿Que más valgas de lo que vales conmigo? Que el Señor así nos diga, hey Alberto, ¿a dónde vas? ¿Que más valgas? ¿A dónde vas? No, ya me voy porque aquí ni siquiera me valoran. Tremendo, ¿verdad? Amén, ¿A dónde amén. hemos de ir, Señor? ¿A dónde, Padre? ¿A dónde hemos de ir si no es hacia ti exactamente? Amén. Así que hay que proseguir a la meta. Amén. Amén. Hay que proseguir a la meta en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero levantar mis manos para declarar bendición sobre cada hijo ministerial, presente y ausente. Seas tú bendiciendo esta casa, el taller del maestro. Seas tú bendiciendo, Señor, Iglesia Jesús viene pronto, al pastor Manuel, a la pastora Judith, estos amados de nuestro corazón. Seas tú bendiciendo a Iglesia Remanente, a la pastora Isabel, al pastor Jorge, amados de nuestro corazón. Seas tú bendiciendo al pastor Brian, a la pastora Rocío. Seas tú bendiciendo, amados de nuestro corazón, a los varones, a las mujeres, a los jóvenes, a las señoritas y a los niños de estas congregaciones, de este ministerio, Padre. ¿A dónde hemos de ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, que lo que reste del día sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y para cada amado de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Amén, amén. Amén.